Mira, voy a incorporar al programa a una persona, no nos conocemos personalmente, pero hablamos por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Me refiero a Wilson Álvarez. Wilson Álvarez es Wilson Gallardo, politólogo. Ha sido concejal, es dirigente político en el estado Apure, pero es un dirigente político que tiene una visión del país, no tiene una visión solamente local de su estado, sino que tiene una visión del país. ¿Cómo estás, apreciado amigo? Bienvenido al programa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un gran placer saludarte. Y es verdad, no nos conocemos personalmente, pero hablamos siempre por esta vía, por WhatsApp, y estamos al día con lo que pasa en el país. Bueno, hablemos, dame tu opinión. A ti sí te puedo pedir tu opinión politológica sobre lo que pasa en el país. Una pregunta general y cargada de piquetes. Mira, lo primero es que la política venezolana funciona de una manera extraña. Por ejemplo, la oposición tiene una política que es que la política es no hacer política. Es el lineamiento que ha dado quien controla las decisiones dentro de la oposición. Entonces, el lineamiento es que la política es no hacer política. Ahora bien, cuando tú participas en política es porque tú quieres o acceder al poder o influir sobre el poder. Ahora bien, después que ya decidiste no participar ni en las elecciones a la Asamblea Nacional, se decidió no participar en las elecciones a gobernador, diputados de los consejos legislativos, concejales y alcaldes, entonces, ¿cómo vas a influir sobre el poder si no quieres llegar al poder por la vía electoral, o por lo menos te apartaste de la ruta electoral por los sucesos de las elecciones presidenciales? Ahora, ¿cómo llegas al poder y no influyes sobre el poder si no participas en política? Eso es una estrategia extremadamente rara que yo nunca le he podido entender, porque es que en la abstención nadie gana. O sea, yo no conozco a nadie que haya ganado un campeonato mundial de boxeo y nunca se haya subido al ring. No conozco a nadie que haya metido un jonrón en un juego de Grandes Ligas y esté en la tribuna. Claro, ahora, pero bueno, María Corina lo planteó con claridad. La vía electoral está cerrada para María Corina Machado. Ella ha asumido ahora la otra vía, que es la que pudiéramos denominar la vía insurreccional, la vía que siente que no hay modo de hacer una elección en Venezuela que sea medianamente contabilizable legalmente. Cuéntanos un poco, eso también es una búsqueda de una salida que no ha sido eficiente en el pasado, pero ¿cómo la ves? Mira, en primer lugar, yo puedo opinar sobre la parte política, porque yo lo que soy es un político y eso es lo que he estudiado en muchos años de mi vida. Sobre otras vías no puedo opinar, porque cuando buscas una vía insurreccional tienes que buscar a la gente que sabe de ese asunto. Y yo sé hacer política. Y creo que en la gran mayoría de los partidos políticos también saben es hacer política. Y entonces, cuando tú buscas otra vía, tú necesitas gente que te acompañe, que conozca esa vía. Y hasta ahora, bueno, como yo no estoy en esa vía, no puedo acompañarla en eso. Entiendo que alguien puede decir que la vía electoral está cerrada. Por supuesto. Ojo, pero y es que no se sabía lo que el gobierno podía decidir si perdía las elecciones presidenciales. ¿O es que acaso no había sucedido ya que el CNE había desconocido una elección de gobernadores, como en el caso de Andrés Velázquez en Bolívar? O sea, cuando decidimos meternos en la contienda electoral, ya por lo menos se tenía sospecha, se le inhabilitó, se le impidió que se le inscribieran candidatos, y esa noche ya debía haber habido un plan que, bueno, por lo menos hasta ahora lo hemos estado esperando, no se ha presentado. Y es en el tema de la lucha política. Los políticos caraqueños tienen la creencia de que lo que importa es la presidencia de la República, lo cual es extremadamente grave, porque es que no todo el mundo es líder nacional, es dirigente nacional. Es tan importante la presidencia de la República como los gobernadores y como los alcaldes. Y cuando tú dices que eso no importa, lo que estás diciendo es que el liderazgo de la provincia no importa, lo cual me parece malo. Claro, sobre todo tú que estás en San Fernando de Apure. Y yo lo he dicho
hoy con la aldea global esta de la que hablaba un experto en comunicaciones, ya podemos hablar de dirigentes caraqueños, pero no de dirigentes nacionales. Para ser dirigente nacional tienes que tener un vínculo con el país nacional, y entender al país nacional es entender lo que piensan los apureños, los de Tucupita, los de La Guajira, los del Orza y los que están en la isla de Coche. Y pareciera que en este momento hay cierto divorcio entre ese liderazgo caraqueño y el liderazgo regional. Bueno, por supuesto, pero eso no es nuevo, Juan Carlos. Los políticos caraqueños han creído que como viven en Caracas, eso los hace nacionales. Lo que hace nacional un líder es porque recorre todos los rincones y logra traducir ese conocimiento en un sentimiento nacional y se conecta con ellos. Pero ahora pregunto, ¿cuántos líderes políticos pueden llamarse líderes nacionales? O sea, yo tengo tiempo que no me abrazo con un líder nacional que recorra junto conmigo las comunidades. Ese divorcio es extremadamente grave, porque entonces pone sobre la mesa un tema politológico extremadamente grave, que es el tema de la representación. Hay un gran problema de representación. Una cosa opinan los ciudadanos y otra cosa opinan los políticos de Caracas, que son los que se abrogan las grandes decisiones políticas nacionales. Ahora fíjate, nosotros no, la oposición en Maracaibo, en la cual yo me cuento, pero estoy en mi rol de periodista, no en mi rol de líder o de opositor, perdió la ciudad, que es muy importante, una de las pequeñas joyas de la corona locales, tanto que Maduro se llevó al señor Di Martino ayer para el acto en el balcón del pueblo. ¿Qué pasó en Apure? ¿Qué pasó en tu querido Apure, que hoy está sometido a la furia de las aguas, pero también tuvo impactos electorales importantes? Mira, aquí teníamos dos alcaldes, el del municipio Rómulo Gallego, que el capital es el Orza, y Pedro Camejo, que la capital es San Juan de Payara. El alcalde en funciones, Rómulo Gallego, dijo que iba a participar, pero salió una candidata allá que no ganó. En el caso de Pedro Camejo sí estuvo más peleado, pero perdió también el alcalde Luis Cuervo. En el caso de San Fernando, que es donde yo soy concejal, el candidato del PSUV sacó más del 90%. O sea, el PSV barrió aquí con las 7 alcaldías con unos porcentajes estratosféricos, gracias a que, el grueso de la oposición decidió que, había que entregarle todo al chavismo. Porque es que la estrategia de la abstención no es solamente yo no participo. La otra cara de la estrategia de la no participación es yo entrego todo. Y esa es la estrategia que se hizo. Lo que pasa es que se quiere edulcorar el asunto. No, eso es no participar, eso es no convalidar. Eso no es. No, cuando esa estrategia, la otra cara de esa estrategia es yo le entrego al PSUV todo lo que tengo. Mira, permíteme un segundo, mi querido amigo Wilson Gallardo. Voy a colocar en el escenario a nuestra querida. Bueno, volvemos con nuestro querido amigo politólogo Wilson Gallardo desde el estado Apure. Wilson, háblame un poco. ¿Qué viene de aquí en adelante para la política venezolana? Tanto para Maduro como para la oposición, porque los dos tienen que seguir, en teoría, haciendo su juego. Su juego es... Bueno, la oposición no está haciendo política. O sea, la oposición cercana a María Corina decidió no hacer política. O sea, decidió es entregarle la vocería a María Corina, y ella es la que declara, ella es la que marca la pauta, y quien actúa en política es ella. El resto del grueso político que está alrededor de ella decidió no hacer política. Pero ¿cómo vas a hacer política si decides no meterte en la lucha por el poder? O sea, ya esa vía está cerrada. La vía política para la oposición está cerrada. Pero María Corina no es la única oposición, ¿o es la única oposición en tu opinión, Wilson? Entonces ahora entro, que estoy seguro que hay un grupo que va a decidir, que va a abrir los ojos y va a decir, ya va, vale, pero es que esa no es la vía. Estoy seguro que no solamente estos partidos que estaban en la Alianza Democrática y otros que estaban ahí alrededor, que nunca han estado con María Corina, pero los que han estado alrededor de María Corina en algún momento van a decir, épale, ¿qué estamos haciendo?
la abstención nunca nos ha llevado a nada. La abstención es la negación de la política. Y entonces lo que queda es la antipolítica. Pero entonces si los miembros de un partido político deciden no hacer política, ¿cómo se entiende eso? El tema del gobierno, ahora el gobierno no solamente llega y dice nosotros arrasamos con todo, es que siempre has tenido todo. El gobierno nacional es un gobierno eminentemente centralista. A los alcaldes de oposición que estaban los tenías casi que subyugados. Ahora no tienes cómo echarle la culpa a nadie sobre el problema de los servicios públicos, que las gobernaciones no funcionan, las escuelas estatales están en el piso y todo eso. El gobierno también tiene un grave problema que no ha podido manejar ni resolver, ni creo que lo pueda, que es el tema económico. Porque el modelo económico y político no va a permitírselo. O sea, no hay manera de que en Venezuela haya reactivación económica con políticas socialistas. Y entonces ahora el gobierno es un gobierno obeso, con grasa política, cuya capacidad de movimiento es muy mínima. ¿Por qué? Bueno, porque es que los gobiernos y las ideologías socialistas son eso, son muy buenas en el discurso y muy malas gobernando. Muy bien, pero por ejemplo, en materia económica, yo no veo el socialismo por ningún lado. Yo veo prácticamente en materia salarial un neoliberalismo tan salvaje quizás como el de Milei en materia de salarios públicos, de salarios de trabajadores públicos. Bueno, está bien en esos términos, ¿no? El neoliberalismo impulsa, bueno, que no importa, lo que vale es la eficiencia aún a costa de los derechos de los trabajadores. El asunto está en que las políticas socialistas también lleguen, pero en este caso no es en beneficio de las empresas, del capitalista, sino en beneficio del que controla el poder, en este caso que es el gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene plata para aumentar sueldos y salarios, según ellos. Según el gobierno nacional no hay manera de arreglar las escuelas, no hay manera de arreglar las carreteras, porque hay un bloqueo, hay unas sanciones, etcétera, que si se les liberan, ellos supuestamente van a ser más eficientes. Pero tú un gobierno que demostró que con el petróleo a 140, 130 dólares el barril de petróleo, bueno, tampoco hicieron nada. El barril de petróleo puede estar a 200, pero la ineficiencia es propia o es consustancial a la idea socialista. Ahora, la oposición de centro a la que tú perteneces, que es una oposición que hace oposición, pero en el marco, digamos, constitucional. Tiene 4 años para prepararse para las siguientes elecciones de gobernador y alcalde y 5 años y medio para las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es lo que hay que tejer para llegar a esas elecciones próximas que pudiera generar cambios de gobierno? En el camino, ¿qué hacer? Mira, esa posiblemente es la pregunta más difícil a la cual yo me enfrento todos los días cuando voy a un programa de radio, un programa de televisión, ¿no? Tuve que cerrar mi programa de televisión. Cuando voy a una conversación, y ahora, la política de centro, ¿qué hace? Bueno, es cierto, quienes creemos en la política, tenemos que seguir en la política. Y esa es una política hoy de centro, algo así como que entonces recibes plomo tanto del gobierno como de la oposición que dice que no hay que participar en política. Bueno, habrá que retomar, caminar barrio a barrio, como decimos por aquí en el llano, engrasarnos de pueblo, regresar a las conversaciones con los vecinos, ir a las casas de los dirigentes que están con los ánimos bajos, que no tienen desesperanzados. Hay que volver a buscarlos, hay que reanimar a la gente. El tema de la organización social de base es bastante, es imperiosa, pero peligrosa también, pues, porque ahora quien participa en política también sabe que está corriendo bastante riesgo. Pero hay que regresar a eso, hay que regresar al ABC de la política. El ABC de la política es buscar cuadros, formarlos, tocar a la gente, buscarlos, involucrarlos en las soluciones de los problemas abajo en la comunidad. El problema es que como cuando escuchamos comuna, cuando escuchamos toda esa jerga bolivariana que hay ahora, entonces no nos queremos involucrar en eso, pero ese es el esquema en el cual estamos. O sea, ¿cómo hace alguien que quiera hacer política en un barrio, pero no quiera meterse en el tema de los consejos comunales? O sea, ¿cómo hacen? Bueno, hay algunos que dicen que no, que eso es hacerle el juego al gobierno. Pero ¿y entonces cómo resolver los problemas de la comunidad?
¿Cómo te identificas con los problemas de la comunidad si no te metes en los problemas comunitarios? Bueno, a eso desde allí tenemos que comenzar ahora, involucrarnos con los problemas comunitarios para poder hacer una masa crítica e ir creciendo a lo largo de todos estos años que nos faltan para una próxima elección. Bueno, Wilson, para nosotros es un placer haberte tenido en el programa. No, vale, no te he preguntado la situación de las aguas en el estado Apure. ¿Cómo está la situación de las aguas? Mira, el tema político es complicado, pero el tema de Apure en relación con las aguas es peor. Estamos duramente amenazados por las aguas de los ríos. Nosotros tenemos una bendición muy grande que es que, bueno, tenemos agua constantemente, pero cuando hay bastante agua, entonces esas aguas intentan entrar a las ciudades. Tuvimos ya una inundación en Guasdualito, el tema del Orza, que está a orilla del río. Todos los pueblos y ciudades ribereñas en Apure están en riesgo. En el caso de San Fernando es extremadamente grave, porque entonces tenemos la amenaza del río Portuguesa, el río Apure, y lo que defiende a San Fernando de Viruaca es un malecón. Y ese malecón se ha estado fracturando en algunos sitios. Creo que tengo que decir que el gobierno se ha movido, de verdad, no puedo ser mezquino con eso, se ha movido. Y bueno, quienes tenemos fe pedimos y clamamos que no suceda nada grave. Pues si se fractura ese muro que contiene las aguas del río Apure, San Fernando de Viruaca, nos veríamos seriamente comprometidos en cuanto a seguridad. Se anegarían las dos ciudades. Bueno, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy y seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando. Wilson Gallardo, politólogo desde el estado Apure, un líder nacional desde las regiones venezolanas.